Y la primera carta de Juan, capítulo 1, versos 8 al 10, dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y todos decimos amén. Amén. Como te comentaba, el tema de esta mañana es el arrepentimiento. ¿Cuántos de ustedes creen que es necesario arrepentirse? Ok, ¿cuántos de ustedes se arrepienten? Uno de los conflictos más grandes que tenemos como seres humanos es reconocer que nos equivocamos. Es una de las cosas con las que batallamos muchos de nosotros, porque es fácil reconocer el error de los demás, pero es complicado reconocer nuestros propios errores. Porque cuando yo reconozco mis propios errores, a lo primero que tengo que enfrentarme, número uno, es con la responsabilidad, y número dos, con la consecuencia. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser responsables? Es más rico ser irresponsables, yo lo sé. Por ejemplo, mañana es lunes y todos tenemos que ir a la escuela o a trabajar. Pero ¿quién no ha tenido esa conversación interna cuando suena la alarma el lunes y dices, ¿y si no voy? ¿Alguien ha pensado eso? ¿Y si no me paro? ¿Por qué? Porque es más rico evitar la responsabilidad, pero no es lo mejor. Entonces, como te decía, yo tengo que reconocer que yo fallo. Tengo que empezar a darme cuenta quién soy y en dónde me equivoco, porque aunque no lo creas, yo también me equivoco. Yo sé que parece que no me equivoco, pero yo también me equivoco. Mira, voltea a ver a la persona que tienes a tu lado. Míralo. A la persona, mira a alguien. A lo mejor tienes nadie al lado, mira de atrás o de enfrente. ¿Tiene cara de que se equivoca? ¿Verdad que sí? Sí, también él se equivoca. Todos tenemos cara de error, ¿no? Pero cuando tú piensas en ti mismo, ¿sabes en dónde te equivocas? ¿Sabes cuáles son tus puntos débiles? Como dicen coloquialmente, ¿sabes de qué pie cojeas? O jugamos a que yo no me equivoco, a que yo no peco. El apóstol Juan le está escribiendo a la iglesia y los está invitando a que se acerquen a Dios, explicándoles que Dios es luz y que lo que Dios dice del ser humano es la verdad, porque Dios conoce al ser humano. La forma en la que la Biblia presenta al hombre es la descripción real, porque la Biblia está registrada la voluntad y la voz de Dios, y es Dios el que conoce al ser humano. ¿Y sabes cómo define la Biblia al hombre? Como un ser pecador y caído. Hay algo que se llama la depravación total del hombre. Es una doctrina. La depravación total del hombre nos hace entender que somos completamente pecadores. No es que a veces pecamos, sino que nosotros, nuestra naturaleza, es una naturaleza pecaminosa, con tendencia al mal. ¿Desde cuándo? Desde siempre. ¿Cuando eras niño pecabas? Sí. Por supuesto. ¿Cuando fuiste adolescente o cuando eres adolescente pecabas o pecas? ¿Los adultos seguimos pecando? ¿Los adultos mayores? Sí. Una vez le preguntaban a Billy Graham, un gran evangelista, ya mayor de edad, ¿qué pensaba de los pecados y las tentaciones sexuales? Le dice, pero por supuesto, todos a toda edad seguimos teniendo esas batallas. De hecho, para mí ya son más añoranzas, pero sigo batallando con eso. No importa qué tan joven o viejo seas, la tendencia del ser humano siempre es hacerlo malo. Pero si tú y yo no estamos en la condición de reconocerlo, no podemos arrepentirnos. Y el arrepentimiento lleva consigo una virtud. El que se arrepiente experimenta el perdón de Dios. El que no se arrepiente, ¿qué experimentará? Pecado. Aparte del pecado, ya lo está experimentando. Un pecador que se arrepiente recibe el perdón de Dios. Un pecador que no se arrepiente está bajo maldición, juicio, ira, condenación, como le quieras llamar. El arrepentimiento es algo que nos conviene.
pero es algo que no nos gusta, porque tengo que reconocer que yo no soy la víctima, que yo también me equivoco, que he pecado mucho. Por eso el verso 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no puede estar en nosotros. No importa cuánto lea yo la Biblia, no importa cuánto ore, no importa cuántos domingos venga a la iglesia o cuánto sirva. Si yo no soy consciente de mi propio pecado, la verdad no está en mí. Me estoy engañando a mí mismo, porque alguien que no se arrepiente no puede tener una comunión con Dios, porque el pecado es aquello que nos ha separado de Dios. Entonces, lo primero que tengo que practicar como cristiano es el arrepentimiento. De hecho, tú y yo conocimos al Señor y fuimos salvos por dos cosas: fe y arrepentimiento. O arrepentimiento y fe. Son cosas que suceden de forma simultánea. Porque cuando tú eres consciente de tu pecado, te arrepientes y buscas el perdón de Dios. Cuando no eres consciente de tu pecado, ¿crees que necesitas a Dios? No. El que no es consciente de su pecado no entiende para qué acercarse a Dios, a menos que quiera un milagro. Pero no se acerca a Dios de forma genuina. El que se acerca a Dios de forma genuina es el que entiende su miseria. Y todos aquí estamos llenos de miseria y podredumbre en nuestro corazón. Todos. No habemos uno solo que no esté en esta condición. Por eso dice, el que dice que no tiene pecado, miente, se engaña a sí mismo. Todos estamos llenos de pecado y estoy seguro que tú esta mañana estás luchando por lo menos, así barato, con un pecado oculto. Hay muchos pecados que son manifiestos, ¿no? Muchos sabemos que eres enojón o cualquier cosa, pero hay algo en tu corazón que no le dices a nadie, que sabes que ofende a Dios y que tienes ahí hace tiempo. Mientras tú no seas lo suficientemente honesto y valiente para reconocer los pecados en tu vida, estarás privado de la bendición que viene con el perdón. Al final del mensaje vamos a regresar a esta carta de Juan para explicar qué es lo que recibimos una vez que nos arrepentimos. Pero en este punto lo que quiero es que veamos que todos tenemos pecados y por consecuencia tenemos la necesidad de confesarnos. Dice el verso 9, si confesamos. La palabra sí no está usada como afirmación, sino como probabilidad. Si acaso, si llegamos a confesar estos pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel y justo? Dios. Cuando tú te arrepientes, entonces conoces de Dios su fidelidad y su perdón, su justicia. Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y el perdón. Yo me arrepiento, conozco la fidelidad, la justicia y el perdón que Dios tiene para mi vida. Fidelidad, justicia y perdón son cosas muy interesantes que iremos desarrollando a lo largo de este mensaje. Y nos limpia ¿de cuánta maldad? Toda maldad. Entonces, el que no confiesa su pecado está guardando maldad en su corazón. El que lo confiesa recibe la fidelidad de Dios, recibe la justicia de Dios y el perdón de Dios. Y cuando recibes esos tres, es Dios quien te limpia de toda la maldad. ¿Qué significa que Dios sea fiel? que nunca cambia, Que nunca cambia, que no nos falla, que cumple sus promesas y su voluntad. Dios ha establecido un compromiso contigo. Es parecido al de un matrimonio. Por eso la Biblia continuamente nos habla y hace referencias de la novia de Jesús, a Israel como la esposa de Dios, porque es un compromiso muy similar. Cuando te casas con una persona, prometes amarla y respetarla, ¿cuánto tiempo? Hasta que la muerte nos separe. Hay un compromiso. Dios es fiel con nosotros. El hecho de establecer un compromiso con nosotros, ¿y Dios nos va a ser infiel? No. ¿Dios nos va a cambiar por alguien más? No. Él es fiel. Tú sí cambias a Dios a cada rato, pero Él permanece siendo fiel. Pero también es justo. No solamente va a estar permaneciendo contigo, sino que va a aplicar justicia a tu pecado. Dice la Biblia que Dios no dejará, no dará por inocente al culpable. Dios va a juzgar tu pecado. Esto es, la deuda que tienes, la tienes que pagar. ¿En dónde la vas a pagar?
en esta vida Dios te va a mandar unas cuantas maldiciones. No, ¿dónde vas a pagar tu deuda? En la cruz. Jesús murió por tus pecados, ¿sí o no? Sí. Entonces si Cristo murió por ti, murió por mí, cuando tú confiesas tus pecados, estás exhibiendo ese pecado y el Padre juzga ese pecado, ¿en dónde? En la cruz. En la cruz, ya no en ti. Mientras no confieses ese pecado, la consecuencia de ese pecado, ¿en quién está? En ti. Cuando lo confiesas, ya no está en ti, ahora está en Cristo, en la cruz. Y ahí Cristo pagó por todo. Y entonces puedes recibir el perdón. Y puedes estar a cuentas con Dios sin que haya mayor problema entre tú y Él. Y es por eso que Él te limpia, porque quitó tu pecado y lo puso en Cristo. ¿Amén? Sí. Entonces, verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, ¿cuántos de ustedes han pecado esta mañana? Yo levantaré la mano junto con todos, porque si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentirosos. Y de una u otra forma, hemos pecado porque no somos perfectos. Pero honestamente, voy a hacer una pregunta, nadie se va a enterar, va a quedar más acá entre nosotros. ¿Cuántos de ustedes oraron hoy en la mañana? No aquí en la reunión para empezar a servir, antes de eso. Ok. Todos los que no oraron, arrancaron el día sin arrepentirse. Ya así, vámonos, como venga. Los que oraron, ¿cuánto tiempo tomaron arrepintiéndose? Aplicamos la de salvación por mí y todos mis amigos. Señor, perdóname por todos mis pecados, amén. ¿No? Y ya. No he hecho nada. El arrepentimiento es tomar un momento para decir, a ver, ¿qué he hecho? Híjole, Señor, pues sí, estoy enojado con esta persona y sé que no tendría que estar enojado con esta persona. Pensé mal de aquel y no debía haber pensado mal de aquel. O dije esto sin que me constara. Lo platiqué como una verdad y a lo mejor estoy haciendo un chismesote, ¿sabes? Por no ser sabio. O a lo mejor me enojé y ofendí a alguien y le dije algo que no le quería decir. Entonces yo empiezo a tomar tiempo para darme cuenta cuáles son mis miserias. O mis hijos querían jugar conmigo y yo me hice el cansado y el enojado y no les dediqué tiempo. O pongo pretexto para no honrar a mis papás el hecho de que no vienen a la iglesia. Y entonces, o que no entienden la Biblia como yo la entiendo. Y no soy generoso. Y pude haber ayudado a esa persona y preferí no hacerlo. Y cuando yo empiezo a ver mis miserias, empiezo a ver de qué soy culpable, entonces mi oración va a durar más de 15 minutos. Seguro. ¿Para qué quieres orar, hacer oración metralleta? Empiezan a hablar y hablar y hablar. Y ya, amén. En 15 minutos dejaron hasta el diablo confundido. No sé por dónde le diste, ¿no? Pero el arrepentimiento te lleva a tener una reflexión, analizar cómo está tu corazón. Porque todos queremos llegar delante de Dios con el papel de soy justo y justificado y dame todo lo que te estoy pidiendo. Pero si no confesamos nuestros pecados, no hay perdón, no hay restauración, no hay limpieza. El arrepentimiento no es un acto de castigarte y hacerte sentir culpable y condenado, sino todo lo contrario. El arrepentimiento es para hacerte libre, para traerte paz, para librarte de eso que te duele y para cambiarte. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Amén? Ok, ahí mismo en tu Biblia, en el Nuevo Testamento, vamos a leer ahora la segunda carta a los Corintios, que está un poco hacia tu izquierda. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 10. Dice así. Vamos a leer desde el 9 para que tengamos un poquito más de contexto. 2 Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento. Porque han sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padezca por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay
que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo, en las cartas que escribe a la iglesia en Corinto, está corrigiendo constantemente a esta iglesia y los reprende. Y en la primera carta los puso muy tristes con las cosas que les escribió. Y les dice Pablo: yo me alegro de que se pusieron tristes. Pero no nada más de que estaban tristes. O sea, el propósito no era hacerlos sentir miserables y culpables. El propósito era que se arrepintieran. Porque cuando tú eres confrontado con la Biblia, cuando la luz de Dios expone tu pecado, no tienes para dónde hacerte. Y te puedes sentir muy incómodo. Te puedes sentir hasta frustrado y un poco derrotado. Porque tú creías que estabas bien, empiezas a leer la Biblia, escuchas una predicación y ándale, que estás mal. Y dices: ¿por qué? Y entonces viene la tristeza a tu corazón. O cuando examinas tu corazón y ves que estás mal, sientes tristeza. A mí me pasa con frecuencia que creo que ya estoy mejor, que estoy creciendo espiritualmente, empiezo a analizar mi corazón y digo: ay, Dios mío, no, estoy mal. ¿Cuándo están haciendo el ayuno? Levanta su mano. En la época de ayuno a uno le florece más, ¿no? Como que te sale todo lo malo que tienes. Y entonces te empiezas a dar cuenta todo lo que te falta por avanzar, y eso en ocasiones nos produce tristeza. Pero esa tristeza, cuando Dios la pone en nuestro corazón, no la pone para hacernos sentir culpables o condenados, sino para motivarnos a arrepentirnos. A veces no nos viene la convicción luego, pero ya cuando estamos más tranquilos, cuando el tema emocional está a un lado y empezamos a reflexionar en lo que hemos hecho y en cómo hemos vivido, nos damos cuenta que nos hemos equivocado mucho. Si tú hoy te detienes y empiezas a pensar en cómo has estado viviendo, solo lo que lleva el año, o sea, ya no hablemos del 2019 y para atrás, solo lo que va del 2020, del 1 de enero a hoy, que es 8, 9, hoy que es 9 de febrero, que son 30 días lo que va, o 40 días, ¿no? ¿Eso es lo que lleva el año? En estos primeros 40 días del año, ¿cómo ha sido tu conducta? ¿Cuántas oportunidades tuviste de hacer el bien y elegiste hacer el mal? El año pasado estaba cerrado, todo emocionado, pensando: 2020 es mi año, ahora sí, voy a orar hasta que me sangre la lengua, y voy a leer toda la Biblia de un jalón. Y después de 40 días, ¿cómo vamos? El 2021 será este mi año. Ya echa a perder el 2020, me espero el año que sigue. ¿Cómo has empezado el año? En esos 40 días, ¿cómo ha sido tu conducta? ¿Cuántas cosas dijiste que ibas a dejar que no has dejado? ¿Cuántas cosas sabías que tenías que hacer que no has empezado a hacer? La tristeza que nos produce darnos cuenta que estamos mal no es para decir: ay, pues yo ni sirvo para esto, Señor, yo nunca te voy a servir, yo no puedo, ya me voy de la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a leer la Biblia. No, es para arrepentimiento. La tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Te estás equivocando, te has equivocado, bienvenido al mundo. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento traerá salvación. Pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Cuando te das cuenta que estás mal y no te arrepientes, solo te deprimes, eso está produciendo una muerte espiritual. Porque te decía: puedes tomar la terrible idea de decir: esto no está funcionando, esto no es para mí, mejor me la llevo con más calma, yo ni voy a cambiar, y a navegar de muertito, como dicen por ahí, nada más dejando que la inercia y los días sigan avanzando, en lugar de trabajar con aquellas cosas que están mal en tu corazón y que urge que estés trabajando. Tu pecado, aunque te afecta directamente a ti, también afecta a la gente que te rodea. Tú no eres responsable del pecado de los demás, pero sí de tu propio pecado. Y mientras no te hagas responsable de tu propio pecado, difícilmente podrás vivir una vida en plenitud, porque estarás conflictuado y separado de la gracia de Dios. No podrás experimentar su fidelidad, su justicia y su perdón. Y en ocasiones nuestra vida está patas para arriba y oramos al Señor y decimos: Dios, ¿por qué no me ayudas?
Porque antes de que Dios venga a justiciar a tus enemigos, tú tienes que estar a cuentas con Él. ¿Cómo puedo yo pretender que Dios escuche mi oración si yo estoy peleado con todo el mundo? Si yo estoy dividido, si yo no lo honro, si yo mismo tengo una vida de una práctica pecaminosa. Yo no puedo buscar el favor de Dios sin haber buscado antes su perdón. Te voy a poner un ejemplo en la Biblia. Hay un hombre llamado Jacob. Y Jacob se la pasa huyendo de sus errores. Comete un error y corre para un lado, comete otro error y corre para el otro. Y en el camino de estar huyendo de sus errores, las consecuencias lo van a alcanzar. Su hermano Esaú viene en camino y lo va a matar, y el suegro lo está persiguiendo porque se robó los ídolos. Está en un momento complicado. Y entonces, él se encuentra con Dios y pelea con Dios. Y la pelea que tiene Jacob con Dios no es como de lucha libre, ¿no? No se pelearon, no se agarraron a golpes. La pelea que tuvo Jacob con Dios fue la insistencia por su misericordia. Jacob no estaba pidiéndole a Dios, hazme rico, prospérame. Le estaba pidiendo su favor. Y no dejó a Dios hasta que halló ese favor. El principal favor que tú necesitas es reconocer lo pecador que eres y que necesitas su perdón y estar a cuentas con Dios. Lo demás es añadidura. Pero si tú no tienes paz con Dios, ¿con quién podrás tener paz? Con nadie. Es necesario el arrepentimiento. Porque si yo no estoy conectado con Dios, si yo no me doy cuenta de quién soy, de qué estoy haciendo bien y de qué estoy haciendo mal, ¿a dónde estoy llevando entonces mi vida? Sí, estoy desperdiciando mi tiempo. Estoy cargando para mi condenación y solo viene siendo más grandes mis errores. Una persona que se encapricha porque hay un problema familiar, supongamos, ¿no? Mi hermano me ofendió en la cena de Navidad. Estoy poniendo un ejemplo, espero que no haya pasado aquí, no sé la historia de nadie, solo estoy poniendo un ejemplo al azar. Mi hermano se enojó en Navidad y me ofendió. Y yo me fui todo ofendido de esa casa y no voy a regresar porque a mí nadie me va a tratar así. Soy un hijo de Dios y ¿qué le pasa a ese hijo del diablo? Y ya no. Nos peleamos él y yo. Y viene el cumpleaños de alguien en la familia, otra reunión familiar, y yo pregunto, ¿y lo invitaron a él? Sí. A mí no me invitaron entonces. Yo no puedo estar donde está él. Y pasa esa festividad y no viene otra y viene Navidad y no voy, y pasan los años. ¿Quién estuvo mal? Yo. Ok, mi hermano pudo haberse equivocado de decir muchas cosas, pero como yo no trabajé con mi pecado, yo mismo me estoy haciendo daño, me estoy afectando a los demás. El problema no es lo que los demás nos hacen, mis amados. El problema es lo que nosotros mismos hacemos. El pecado más feo y el que más tendría que preocuparte no es el de la vecina, no es el del enfrente, no es el de tu marido, es tu propio pecado. Porque mientras no lidies con tus propios pecados, no podrás tener comunión con Dios como Dios quiere tener comunión contigo. ¿Amén? Ahora, entonces, necesitamos tristeza para arrepentirnos. Pero ¿cómo me doy cuenta que realmente me he arrepentido? Sí, ya me arrepentí, como te decía, aplicar mi salvación por mí y todos mis amigos, y ya Señor, perdóname por todísimos mis pecados, que es lo que muchos hacen. ¿Cómo sé que realmente me he arrepentido? Ya no repitiendo el pecado. ¿Cómo? Ya no repitiendo el pecado. Ya no volviendo a pecar igual. Acompáñenme tantito adelante en su Biblia, ahora la carta a los Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 28 al 30. Efesios capítulo 4, un poquito más hacia la derecha de tu Biblia, estamos en Corintios. Efesios capítulo 4, versos 28 al 30, y dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de su boca,
sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Este es un genuino arrepentimiento. Nuevamente el apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Éfeso, les está hablando de cómo darse cuenta si alguien se ha arrepentido genuinamente. Claro que esto nos sirve para ver si el que nos está pidiendo perdón realmente está arrepentido, pero no es el principal punto. El principal punto, como toda la Biblia, es yo, ¿cómo respondo a esto? Entonces, ¿cómo sé yo que me he arrepentido? Lo vemos en el ejemplo. El que robaba, no robe más, lo que decía, dejar de pecar. ¿Cuál es el primer ejemplo de que he dejado o he tenido un genuino arrepentimiento? He dejado de pecar. Dejo ese pecado, ya no lo cometo más. Entonces, yo me enojé con mi hermano, tomando el ejemplo que les puse, yo me enojé con mi hermano porque él me ofendió. Si yo me arrepiento, me doy cuenta que hice mal, ¿qué es lo primero que tendría que dejar de hacer? Dejar de estar enojado. Y cuando me vuelvan a invitar, no importa si está él, yo tengo que ir. ¿Ya? ¿Eso es todo el arrepentimiento? Es la mitad del camino. La mitad del camino para darme cuenta que me he arrepentido es dejar de pecar, dejar de equivocarme. Supongamos que soy un papá impaciente, solo supongamos. Me cuesta trabajo lidiar con mis hijos y cuando les va mal en la escuela, hacen algo malo, soy de esos papás que explotan. ¿Los conoces? Están tranquilos, parecen gente normal y feliz, hasta que hay que estudiar matemáticas, o que llegan las boletas, o que rompieron algo los chamacos, y entonces te transformas, ¿no? Se te mete Hulk, y empiezas a gritar y a golpear por todas partes, pones orden, ¿no? Y al final te das cuenta que nadie tenía la culpa, solo entendiste mal las cosas. Pasa a veces. Ok, si yo me cuenta que estoy siendo violento con mis hijos, que en lugar de edificarlos y corregirlos con amor, estoy actuando con agresión y violencia, lo primero que tengo que hacer es ya no hacerlo más. Y la próxima vez que estudiemos matemáticas, armarme de paciencia, y la próxima vez que rompan algo, entender que las cosas no son tan importantes como los hijos, pero hasta ahí es solo la mitad del camino. Para darme cuenta que estoy realmente arrepentido, tengo que aplicar la segunda parte, donde dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga para compartir con el que padece necesidad. Entonces, el ladrón, número uno, deja de robar. Número dos, se pone a trabajar. ¿Para qué? Para no tener necesidad de robar, sino para poder compartir. Entonces, el verdadero arrepentimiento es dejo de hacer lo que está mal y trabajo para poder restituir lo que yo hice mal, corregir el daño que cometí, evitar cometer más daño. Entonces soy el hermano enojado. No solamente voy a ir a la siguiente reunión, sino voy a hablar con mi hermano y con toda la familia y les voy a pedir que perdón. Y voy a tratar de restaurar la relación con todos aquellos que yo lastimé con mi berrinche, con mi enojo. Porque nada más presentarme de forma inocente otra vez en una reunión no restituye, no repara el daño que yo causé. Pero presentarme nuevamente en una reunión y pedir perdón y buscar la reconciliación, ahí se nota que estoy genuinamente arrepentido, porque me he cerrado la puerta a continuar pecando. Si soy un padre violento, no solamente voy a detenerme y ser paciente con mi hijo, sino que voy a pedirle perdón y buscar restaurar su corazón, y entonces yo estaré genuinamente arrepentido. Piensa en el pecado que tú cometes, solo piensa, no me lo digas. ¿Vale? Número uno, deja de hacerlo. Número dos, empieza a hacer todo lo necesario para corregir el daño que has causado con tu pecado. A lo mejor no puedes repararlo todo. A lo mejor ya pasaron los años, las semanas, los meses. Pero lo que puedas restaurar, restáuralo. Y ahí se verá que estás genuinamente arrepentido. El que robaba, no robe más. Ahora volvamos, estamos por terminar. Nuevamente a la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Perdón, ahora leamos el capítulo 2. Terminamos del capítulo 1, que son los versos 8 al 10. Y esta parte de la promesa, primera de Juan, capítulo 2. Dice,
hijitos míos, fíjate con cuánto amor les habla el apóstol a los hermanos en la iglesia. Estas cosas les escribo. ¿Cuáles cosas? Lo que acabamos de leer, los versos 8 al 10. ¿Para qué? No pique. Para que no pequen. ¿Cuál es el propósito de la exhortación? Ahorita con la persona que tienes, ya no peques. Estás cómplice de su pecado, dile que no peque, ándale. Para que ya no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjate cómo dice el verso 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿cuáles? Y aquí está la joya de la corona. ¿Qué pasa? Nos está llamando la Biblia a arrepentirnos, a ser conscientes de la maldad que hay en nosotros y ponerla en orden, de buscar estar bien con Dios y todo el daño que hemos hecho, repararlos. Pero generalmente cuando pecamos, tenemos un buen pretexto: que alguien más pecó contra mí. ¿Sí o no? Yo estoy enojado, ¿por qué? Porque él me hizo enojar. ¿No? Ya no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque Oscar no me saludó ese domingo. Y entonces alguien va a tener la culpa de mi pecado. Y a lo mejor sí, alguien pecó contra ti, te lastimó y alguien fue muy malo, pero no importa lo que otros hicieron, Dios no es culpable de eso. Y cuando tú pecas, ¿con quién te metes? Con Dios. Es que Él me dijo y por eso me lo soné. No. Lo sonaste y te metiste con Dios porque acabas de pecar. Entonces, ¿yo qué hago con las ofensas que me hicieron? ¿Dónde guardo el dolor? ¿Por qué parece que la vida no es justa? Porque yo sí me tengo que arrepentir, porque yo sí me tengo que portar bien, y Dios deja que todos los demás hagan lo que quieran y sean mala onda conmigo. No. ¿Te acuerdas en dónde juzga Dios tu pecado? En la cruz. ¿En dónde juzga Dios el pecado que te hicieron? Así como te quita la culpa, también te quita la herida. No solamente juzga tu pecado, Cristo no da propiciación solo por tu pecado, sino por el pecado de todo el mundo. El arrepentimiento es entender que Dios me puede perdonar y con ese perdón también me da sanidad. Yo no voy a estar pidiendo que Dios enjuicie a nadie, porque ya juzgó el pecado en la cruz. Y no importa lo que el vecino me hizo, no importa lo que mi hermana, mi mamá, mi papá, mis hijos, no importa lo que nadie me haya hecho, porque cuando yo voy a orar de la misma forma que entrego mis pecados para que no tengan más poder negativo en mi vida, también entrego los pecados que otros practicaron en contra de mí, para que no tengan más poder negativo en mi vida. Y es entonces que yo conozco al Dios fiel, al Dios justo y al Dios que perdona, porque Dios es fiel conmigo. No me está pidiendo algo que me ponga en desventaja. Me está pidiendo algo que me bendice. Y no me va a juzgar a mí de una forma distinta, ni me mide con parámetros imposibles de cumplir. Porque cuando Él me está pidiendo, entrégame mi pecado, entrégame tu pecado, también le estoy entregando el pecado que otros cometieron en contra de mí. El arrepentimiento es algo que necesitamos para estar en paz con Dios, para poder disfrutar de su fidelidad, para poder disfrutar de su justicia, de su perdón y de la limpieza de todo el mal que hay en mí y del mal que otros hicieron contra mí. Si yo no reconozco mi propio pecado, no puedo arrepentirme, y si no me arrepiento, no puedo recibir la bendición que Dios tiene para mí. En el verso anterior que leímos, en Efesios dice: y no contriste al Espíritu de Dios por el cual fueron sellados. ¿Quién te llama al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Constantemente el Espíritu Santo te está invitando: deja de pecar, arrepiéntete, perdona, olvida eso.
te haya pasado lo que te haya pasado, llévalo a la cruz. Hayas hecho lo que hayas hecho, llévalo a la cruz. Pero primero dejas el pecado que cometiste tú y luego el que cometieron contra ti, no al revés. Porque si tú no lidias con tu pecado, no vas a avanzar. No estás en comunión con Dios. Por eso nos conviene arrepentirnos. Amén. ¿Les parece? Terminamos este tiempo orando. Pueden ir a poner una adoración. Cierren todos los demás sus ojos y reflexiona por un momento. ¿Cómo estás esta mañana con Dios? ¿Hace cuánto que no te arrepientes, que no lidias con tu pecado y que solo estás esperando que Dios venga a justiciar a los que te lastimaron, en lugar de ponerte a cuentas, reconociendo el daño que tú has hecho, no solo a los hombres, sino principalmente a las ofensas que has hecho a Dios, escondiéndote en el daño que los hombres te hicieron? Amado Dios, en esta mañana estamos delante de ti. Ayúdanos a escudriñar nuestro corazón, a dejar de engañarnos a nosotros mismos pensando que no tenemos pecado, porque hemos pecado y hemos pecado mucho. Nuestro pecado es principalmente contra ti. Perdónanos porque hemos dejado que el diablo nos engañe, que nuestra carne nos engañe, que el mundo nos engañe con ideas contrarias a tu palabra, pensando que tenemos derecho de vengarnos, tenemos derecho de estar amargados y enojados y de desquitarnos por lo que nos hicieron, porque la vida es injusta, porque no hemos sido valientes, porque no hemos tratado con nuestro pecado y nos hemos llenado de la tristeza que produce muerte, en lugar de esa tristeza que produce vida, esa tristeza que es para arrepentimiento. Ayúdanos, Espíritu Santo, no queremos contristarte más. Dios, déjanos ver el pecado que te estorba, pecado que te ofende, que está en nuestro corazón, ese pecado oculto que tenemos ahí, al que nos aferramos, en el que nos apoyamos, pero que nos está haciendo daño, que nos está apartando de ti. Perdónanos, Dios. Perdónanos por vivir una espiritualidad fácil y barata, donde damos por sentado que estamos bien y no escudriñamos nuestro corazón. Pero en esta mañana, Dios, queremos ser honestos contigo, reconociendo que en nuestra vida hay pecado, que ese pecado te ofende, que ese pecado nos maldice. Danos el valor a renunciar a eso el día de hoy. Padre, perdona nuestros pecados. Perdónanos por estar enojados, por estar divididos, por haber permitido que los dichos o actos de otras personas nos ofendieran. Tal vez no tenían esa intención, o tal vez sí. Pero yo no puedo estar enojado y ser un malediciente que se queja de todo, que juzga, que critica, que murmura. Puedo ser un amargado, no puedo ser violento, no puedo ofender a los demás. Eso no está bien, no tengo derecho de eso, porque eso te ofende. Perdóname, Padre, por la negligencia, por la pereza, por la falta de oración, por el conformismo.
por callar cuando debo predicar, por no servirte más, no servirte mejor. Perdóname por no amar a los de mi casa, por no hablarles de tu palabra, por no insistir y seguir predicando aunque me hayan dicho 1000 veces que no. Perdóname por callar, por no darte la gloria. En esta mañana, Señor, apelamos a ti, ese juicio santo que hiciste en Jesús en la cruz, que es nuestro abogado. Perdona nuestros pecados, Señor, límpianos de nuestra maldad, lávanos, perdónanos, Dios, porque tú eres fiel, porque tú eres justo, porque tú nos perdonas de toda maldad. Tu propósito no es condenarnos. Tú nos llamas al arrepentimiento para que estemos en comunión contigo. Ayúdanos a tener un arrepentimiento genuino, a ya no pecar más, sino hacer todo lo que esté en nuestro poder para restaurar el daño que hemos causado a los que nos rodean con nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a ser como tú. Y te entregamos también, mi Dios, las heridas, los dolores, las aflicciones que hoy cargamos por el pecado que otros cometieron en nuestra contra. Entregamos nuestro dolor y nuestra tristeza, nuestro llanto, porque no nos comprendieron, porque nos dañaron. Danos tu perdón y tu sanidad, con tu poder, con tu sangre, Jesús. Límpianos continuamente. Bendecimos tu nombre, Padre. Amén. Damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, por tu misericordia. Glorifícate en nosotros y a través de nosotros. Es nuestra oración